significativo. Obrero, campesino, cultor, tu trabajo en la revolución. Obrero, campesino, cultor, tú eres la revolución. Obrero, campesino, cultor, tu trabajo en la revolución. Obrero, campesino, cultor, tú eres la revolución. Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Esta flor de pino que corté para ti, te la dejé joven vecino de Quilalí. La historia es un hecho y se cuenta. Lo estaba escuchando hoy en la radio. ¿Cómo le contamos a la generación nueva quién fue Sandino, cuál fue su trascendencia y cuál es la razón por la que cualquier nicaragüense tiene que enterarse de la historia de nuestro máximo héroe? Dele, don Carlos. Bueno, mira, yo lo primero que te podría decir sobre eso es que la historia de Nicaragua no se concibe sin Sandino. No podés concebir Nicaragua sin Sandino, sin el sandinismo, sin la revolución sandinista. Y es por eso que la bandera azul y blanco no está completa sin la bandera roja y negra. Sandino es el prócer que le da a Nicaragua su identidad definitiva como nación. Un hombre que tenía un planteamiento de nación mucho más allá del concepto de soberanía. Es decir, Sandino no solo fue un patriota, sino un revolucionario. No solo fue un defensor de la soberanía nacional, sino que fue un antiimperialista. No solo fue un nacionalista, sino que fue un internacionalista. Fue un hombre con un pensamiento político bien claro, con una idea bien clara sobre la transformación social que Nicaragua necesitaba. ¿Ves? Entonces es un hombre con una visión completa sobre la construcción de la nación como tal, no solo la defensa de la soberanía de la nación. ¿Ves? Y de hecho es la primera expresión organizada de la lucha. El movimiento que él encabezó fue la primera expresión organizada de la lucha del pueblo nicaragüense en la defensa de sus intereses y de la soberanía de la nación al mismo tiempo, que son dos cosas que van muy vinculadas debido a que somos una nación que históricamente ha sido explotada, oprimida por una potencia extranjera que es el imperialismo norteamericano. Entonces cuando se habla de explotación aquí, el mismo Sandino lo decía en sus escritos, la clase obrera sufre hoy, decía Sandino, una doble explotación, la de la burguesía nativa y la de los capitalistas extranjeros.
Entonces somos explotados como país y la clase trabajadora de este país explotado es explotada doblemente. Y Sandino luchaba por reivindicar los intereses de esas clases explotadas. Por eso decía también en una de sus frases, que creo que es la que mejor expresa sus ideas, el contenido de su lucha, que es en la que dice: mi espada defenderá el decoro nacional y dará redención a los oprimidos. Ahí están las dos cosas: la defensa de la soberanía y la reivindicación social de las clases populares. Por nuestra patria y su libertad, vive el niquinomeño, el heroico general. Vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad. Haz gusto, César Sandino, tu pueblo aún lucha sin desistir. Aún se escucha en tus montañas el tabletear del fusil. Hombres, mujeres y niños luchan hinchidos de buena fe, cual valientes guerrilleros cumpliendo con su deber. El pueblo sigue el ejemplo de tu imborrable labor. Un nuevo sol miraremos el día que triunfe la revolución, y tu flamante bandera, que es también la nuestra, ondear en tu honor. A mí me parece que, Sandino tiene muchos aportes. Creo que se le puede estudiar desde muchos ángulos. Pero yo quisiera rescatar dos. El primero es que con Sandino es la primera vez que se construye una alternativa popular, y que es el mismo pueblo el que dirige una lucha armada con un objetivo diferente a la toma del poder por simplemente la toma del poder, que era lo que hasta ese momento había ocurrido, que los terratenientes con banderas diferentes se levantaban los unos contra los otros y llevaban a sus peones a la guerra. Sandino no, Sandino construye una alternativa desde el seno del pueblo, dirigida por él, que viene del seno del pueblo, y con un contenido diferente, antiimperialista, antiintervencionista y popular, para reivindicar, como decía Carlos, los derechos de la gente. O sea, primera vez en la historia de Nicaragua se construye una alternativa. De hecho, él parió el Frente Sandinista, y es el Frente Sandinista es la continuidad de la lucha de Sandino en tanto instrumento de la lucha popular, que Sandino es el precursor. Y yo creo que me parece a mí que es muy importante también. Bueno, y agrego a esta idea quienes constituían el ejército de Sandino: los desarrapados, los decaites, los indios, decían. Esos eran mineros, campesinos, analfabetas, que se educaron, como Pedro Altamirano, que se alfabetizaron en el ejército de Sandino y que incorporan ese sentimiento y esos intereses de clase, la lucha de Sandino. Sandino se enriquece doblemente por la propia lucha y también por sus propios soldados y generales. Yo quisiera aportar una cosa que es de carácter personal de Sandino. A mí me parece que es muy importante el aporte de Sandino como autodidacta. Ese hombre se formó a sí mismo. Claro, también viajando, también en el contacto con las luchas sindicales en México y en todos los países que visitó. Pero es fundamental que él se preocupó de su propia formación. Él no estudió primaria, pero después él leía y estudiaba. Ese hombre se conocía a Bolívar. ¿Cómo explicar que un hombre, un campesino nicaragüense, haya podido conocer a Bolívar en la dimensión que la conoció, que discutía de tú a tú con los bolivarianos que acudieron al ejército defensor de la soberanía nacional? ¿Cómo lo explica si no es por un espíritu autodidacta? Y además una inteligencia nata que le permite, con un arraigo, un sentimiento de clase que le permite interpretar además a Bolívar, no solamente leerlo por leerlo, sino también interpretarlo. Por eso es tan brillante el Supremo Sueño de Bolívar, ¿no? Como un documento extenso de Sandino. O sea, creo que a mí me parece que es muy importante lo de autodidacta, porque hoy en día la moda es que a mí no me han dado estudios. Claro. Es que yo no he tenido oportunidad, hermano. Sandino no la tuvo. Y mírenlo. O sea, depende del empeño que uno le ponga, pues. A propósito de eso, Chele, una de las cosas más importantes en Sandino, más asombrosas de Sandino, más admirables, tiene que ver precisamente con eso,
porque no solo se preocupó de su propia formación, sino del legado a las generaciones futuras. Es decir, es impresionante. A mí, o sea, yo nunca he terminado de asimilar cómo hizo ese hombre para escribir tanto. O sea, para dejarnos un legado escrito, una constancia escrita de su pensamiento, que además nos permite impedir la tergiversación de su lucha y de su significado y de su pensamiento. Es decir, él nos legó algo que es para nosotros una herramienta fundamental en la defensa del carácter revolucionario de la lucha que él libró. Entonces, era un visionario, pero además las condiciones difíciles, aparte de su poca formación académica, las condiciones en las que tuvo él que hacer eso, es decir, en la montaña, en la selva, en medio de esa lucha tan difícil, en aquella época en que era mucho más difícil escribir y divulgar lo que el internet era el telégrafo. Imagínate vos, es decir, entonces esa preocupación, es asombroso ese interés que él tuvo en dejar constancia de su pensamiento, de sus ideas. Pero además, Sandino tiene otros aportes, es un genio militar natural. O sea, ¿cómo te explicás que en esas condiciones que describías vos, con un armamento escuálido, Mínimo, ¿verdad?, haya podido derrotar a los gringos en el terreno? O sea, no estamos hablando de que los derrotó políticamente, que eso ya está... De hecho, no, en el terreno. Los derrotaba batalla por batalla, los engañaba, aplicó la guerra de guerrilla. Sandino lo estudió Mao. Al Sandino lo estudiaron los vietnamitas, la guerra de guerrilla que él crea, o es mejor dicho... Era un genio militar, claro, sin duda. pero además, o sea, Sandino no es que se sentó y le inventó, no, las condiciones de la guerra lo obligaron a hacer ese tipo de guerra, que es después de la batalla de Ocotal. Ocotal, sí, ¿verdad? Correcto. Y hay otra cosa también, me parece a mí, a veces se nos olvida la bestialidad con la cual atacó Estados Unidos a Nicaragua, pero es bestialidad. El primer bombardeo a una ciudad en la historia del planeta es en Nicaragua, es a Ocotal. Después bombardearon Chinandega y la destruyeron. O sea, y además las atrocidades que nos cometieron contra los campesinos, contra todo el mundo, porque ahí era tierra arrasada, no era solamente al soldado sandinista, era a los campesinos, y eso también hicieron los gringos aquí. Campos de concentración armaron, sacaban a la gente de sus ranchos y las concentraban en un sitio. O sea, la experiencia que tiene Hitler contra los judíos, que a propósito se acaba de celebrar el aniversario de la liberación de Auschwitz, pues bueno, eso aquí también lo aplicaron los gringos, mucho antes de que lo hiciera Hitler. Es decir, Sandino se enfrentó a un enemigo temible, terrible y despiadado, y a ese enemigo lo venció, y eso me parece, con solo eso entra la historia, ya no metamos todo lo demás. My name is William Gandol. I am now 77 years old. I was born in New York in the United States of America. I joined the Marine Corps when I was 18 years old and came on the United States ship Ogallala through the Panama Canal to Corinto. Then we started to fight the Sandinistas, which we were told were bandits. And we started to help the conservative forces to try to kill Sandino and his men. We committed many atrocities against the Nicaraguan people. We killed women and children, we killed men, we burned houses, we raped women. I personally took part in rapes of women. One time 19 Marines raped one woman in Manila. Cuentan que taciturno y oscuro, como tallado en madera, como fundido en volcán, era Sandino, y que de lejos a veces se confundía
Murcia con la quietud del breñal. Cuentan que se educó en la intemperie y que a las bestias del monte copió su forma de andar. Ahí fue que ejercitó la mirada, la calma, la ligereza, la agilidad del caballo. El general, rayo de luz sobre el trigal. Allá va el general, como una estrella sobre el mar. Fosco como la greda reseca, como una piedra oxidada, huraño como el carbón. Así creció Sandino en la lluvia, templando en la tierra antigua sus dedos de labrador. Supo que aquellas tierras quería con sus dos manos hermosas y aladas del sembrador. Eran un territorio cerrado, la jaula donde dormía Gorriona con su gorra. Allá va el general, rayo de luz sobre el trigal. Allá va el general, como una estrella sobre el mar. Viendo que el monte no se movía, partió Sandino hacia el monte una mañana de abril. Desde las minas de San Albino, su azada de hierro dulce se convirtió en un fusil. Cuentan que fueron tantos entonces los que se alzaron del cielo al ver pasar su perdido. Así saltando a la memoria de América la morena, quiero decir mi país. Vaya bola de la reseca, como una piedra oxidada, de los creció Sandino en la lluvia, templando en la tierra oscura, dedos de labrador. Desde la memoria de América la morena, quiero decir mi país. De América la morena, quiero decir mi país. Las dos únicas derrotas militares que reconoce el ejército de los Estados Unidos son la de Sandino y la de Vietnam. Me acuerdo que cómo tergiversaron historia. Es muy importante lo que decía Carlos de la documentación escrita o los testimonios que él dejó también. Pues las dos cosas, lo que él escribió y lo que él testimoniaba. Por ejemplo, a José Román o al Vasco. Que Las cartas, las el apellido tan extraño que hay, ¿verdad? de la Usteguigoite. Ese mismo. Pero me parece también muy importante, o sea, ese pensamiento que deja escrito Sandino y esos testimonios impiden que el somocismo y el imperialismo no hagan olvidar a Sandino. Además que también la tradición oral. Pero el rescate que logra hacer Gregorio Cercer con el pensamiento vivo de Sandino es sobre la base documental. Y el rescate oral que se hace de generación en generación en el campo y se traslada a las ciudades. Pero eso es lo que impide de que el somocismo vaya a olvidar a Sandino. Lo prohibió mencionarlo durante 20, 25 años, pero logró superar esa censura gracias a ese testimonio. Me parece también muy importante rescatar ese aspecto. Pues en el liberalismo, pues hay alguna gente que dice que es un héroe del liberalismo y que pues el Frente lo secuestró. De la parte pues ideológica, cuánto estuvo él cerca del marxismo y cuánto no, pues o sea,
¿Qué nos habla de eso, Carlos? Bueno, mira, yo quisiera compartir algunos escritos de Sandino para que sea el propio Sandino el que responda a propósito de lo que estábamos diciendo, ¿no? Sandino escribió, entre otras cosas, lo siguiente, y tengo aquí la fuente, ¿verdad? Para que no se crea que lo estamos inventando. Tal vez ocuparía mucho tiempo en decir la fuente, pero aquí las tengo, pues, ¿verdad? Esto yo lo he publicado ya, pues, con respecto a este tema que estás planteando. Bueno, lo primero, antes que nada, con respecto a los liberales, Sandino dice: los dirigentes políticos conservadores y liberales nicaragüenses son una bola de canallas, cobardes y traidores. Pero entre nosotros mismos, los obreros y campesinos, hemos improvisado a nuestros jefes. Moncada nos traicionó en Tipitapa. Y aquí viene la parte filosófica. Allí también quedó sepultado mi liberalismo. Mejor imposible de decirlo, pero no quedó ahí. En una entrevista plantea: no permitiremos, está hablando de su programa político, ¿no? No permitiremos a esos politicastros sinvergüenzas y corrompidos. Vamos a eliminar los partidos liberal y conservador. ¿Qué me decís? Bueno, y con respecto al contenido revolucionario de su lucha, a la reivindicación que él hace de los intereses de las clases populares, tenemos, entre otras cosas, lo siguiente. Bueno, ya planteaba yo la frase de mi espada defenderá el decoro nacional y la redención a los oprimidos. Entonces dice Sandino: este movimiento es nacional y antiimperialista, en el terreno social es popular y preconizamos un sentido de avance en las aspiraciones sociales. Soy partidario más bien de que la tierra sea del Estado. Clase liberal es esa. En este caso particular de nuestra colonización en el Coco, me inclino por un régimen de cooperativas. Todo será en cooperativas. El liberalismo es ese. Los capitalistas son los primeros y directamente responsables de cuanto ha venido pasando en Nicaragua, porque ellos trajeron a los mercenarios yanquis al territorio nacional. A quienes se ha ordenado capturar es a las personas capitalistas, quienes están identificadas como enemigas de nuestro ejército. Aparte de eso, hay constancia histórica de las confiscaciones de propiedades a los terratenientes y la distribución de la tierra a los campesinos que hacía Sandino cuando confiscó el oro de la empresa San Albino, ¿verdad? Y todo eso que hizo Sandino, que son cosas propias de alguien que defiende los intereses de las clases trabajadoras, no los intereses de la burguesía, que son los que defiende el liberalismo. Pero también Sandino, por ejemplo, planteó la clase trabajadora de la América Latina, lo que había dicho al inicio, ¿no? Sufre hoy una doble explotación, la del imperialismo, principalmente el yanqui, y la de las burguesías nativas, o sea, los capitalistas nacionales o explotadores. Y luego habla de la irreconciliación de los intereses de los explotadores, agentes del imperialismo, y de los explotados, única garantía del triunfo de nuestra causa. Irreconciliación de los intereses de los intereses de los explotados y los explotadores. Después habla de que aquella frase muy conocida, que solo los obreros y campesinos irán hasta el fin, que solo su lucha organizada logrará el triunfo. Pero también tiene una frase interesante donde se identifica con la caracterización leninista del imperialismo, cuando dice: el capitalismo norteamericano ha llegado a la última etapa de su desarrollo, transformándose como consecuencia en imperialismo. Hicimos los planes y lo marchamos rumbo al cimarrón. En
con Caicito hicimos los planes y los marchamos rumbo al cimarrón. Nos encontramos con los machos y los derrotó Pedrón. Nos encontramos con los machos y los derrotó Pedrón. Pedro Irías en segunda, de general es su grado. Pedro Irías en segunda, de general es su grado. Sacándole una carrera a Escamilla el afamado. Sacándole una carrera a Escamilla el afamado. Pancho Estrada al otro lado, con toda su artillería. Pancho Estrada al otro lado, con toda su artillería. Sacándole otra carrera al cobarde de Escamilla. Sacándole otra carrera al cobarde de Escamilla. Decía Sandino andando en cañada, yo no tengo miedo a los patas socadas. Decía Sandino andando en cañada, yo no tengo miedo a los patas socadas. Y los pobres yanques en el batallón hedillan a chancho, también a ratón. Y los pobres yanques en el batallón hedillan a chancho, también a ratón. Y muy cerca le pasa a Sandino y sonriendo le dice goodbye. Y muy cerca le pasa a Sandino y sonriendo le dice goodbye. Pero es que a mí me parece que es absurdo tratar de encasillar a Sandino en una categoría ideológica, máximo que estamos hablando que Sandino se desarrolla entre 1927 y 1934. O sea, la Revolución de Octubre tiene apenas en 1927 10 años. Aquí tengo otra cosa, Chele. Espérame. Entonces, es absurdo pues estar hablando de que si es marxista, que si no es marxista, que si era liberal, que si no era liberal. Él era, en ese momento, lo más revolucionario que podía haber en Nicaragua, lo más avanzado que podía haber en Nicaragua era Sandino. No existía alguien más avanzado que él, de acuerdo a sus circunstancias históricas. Pero es que Sandino también hace un aporte sustancial que me parece a mí que el Frente Sandinista lo hizo de una manera magistral, como lo logró interpretar. Y creo que Daniel en ese particular es el mayor asimilador de Sandino, y es en el proyecto nacional, porque él no era enemigo de los ricos, ni era enemigo de los gringos, nunca lo fue. Los gringos por sí mismos, era enemigo del imperialismo. El imperialismo, claro. Y era enemigo de la explotación. Claro. Pero él hablaba de un conjunto, de todo mundo cabía en el proyecto y que todo mundo podía participar. O sea, lo que quiero decir es que Sandino tenía su propia interpretación de la realidad nicaragüense. No tenía un esquema o una receta. Un dogma. No, él tenía su propia interpretación. Seguramente conoció algunos elementos de la teoría marxista. Lo debe haber conocido tal vez cuando estuvo en Veracruz. Sobre todo con Farabundo también, claro. Y los comunistas que pero antes, con él en su fila. Creo que tal vez en Veracruz, en contacto con los sindicatos anarquistas, tal vez ahí empezó a conocer el marxismo, ¿verdad? Pero no, él no tenía una interpretación dogmática, ni hablaba de que las cosas deben ser de esta manera porque así lo dice Marx, así lo dice Lenin, así se hizo en Moscú. No, él tenía una interpretación nacional. Y otra cosa, me parece que en esto del liberalismo, recordemos que el liberalismo con Zelaya y Celedón son los más avanzados en Nicaragua en ese momento. Quien castra... Por eso Sandino... Era liberal. Al inicio está dentro del ejército liberal, pues. Y no el conservador. Y a los liberales, a la doctrina liberal, la esencia de lo que fue en Nicaragua, a finales del siglo XIX y principios del XX, lo castra Estados Unidos cuando impone la renuncia de Zelaya. Y después asesina a Celedón, pero además prohíbe al celaísmo, lo prohíbe taxativamente, o sea, constitucionalmente, impone eso en la Constitución de Nicaragua, que era prohibido.
Y por ejemplo, Sacasa es uno de los que se va a implorar a Washington, perdónennos, yo quiero ser presidente, déjenme participar, pero ya sin el contenido antiimperialista. Quien castra de su sentido ideológico al liberalismo es Estados Unidos. Y eso se demuestra con la tradición de Moncada y luego con la tradición del mismo Sacasa, porque Sacasa para mí también fue un traidor, pues. Sí. Pero en fin, lo que quiero decir es que Sandino recuperaba el liberalismo de Zelaya. Aquí en Nicaragua no tenemos a nadie que recupere ese liberalismo, porque sería, entre otras cosas, enemistarse con la jerarquía católica, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? O el Estado laico lo impone aquí Zelaya. Quien confisca la iglesia es Zelaya. O sea, pero además hace muchas otras cosas, pues buenas y malas, pues de todo, como todo gobernante, pues. Pero el liberalismo en su esencia, recordemos, Estados Unidos se lo confiscó. Y los que están ahora, que se proclaman liberales, son simplemente imperialistas, proimperialistas. Lo que pasa es que bueno, el liberalismo fue revolucionario en su momento, pues. Empezando con la Revolución Francesa. Ahora, fijémonos sí también en lo siguiente. ¿De qué signo político eran los gobiernos que estaban cuando Sandino combatía a los gringos apoyados por esos gobiernos? Eran liberales. Moncada primero y Sacasa después. Pero cuando empieza la guerra nacional es contra la Chamorra, ¿quién ¿verdad? lo mata? ¿Y quién mata a Sandino? ¿Quién organiza el asesinato de Sandino? Un liberal, Anastasio. Lo ejecuta. ¿Ah? Lo ejecuta. Por órdenes de los gringos, lógicamente. Y alentado por los conservadores, acordate. Pasó una campaña en los medios de comunicación que eran propiedad de las familias conservadoras, sí, empezando por la prensa. Por la prensa, sí. ¿Verdad? Una campaña para que... denigrando la imagen de Sandino, preparando las condiciones. Que se pacificara Nicaragua, que no creando existir dos ejércitos. Exactamente. Y después le hacen un gran homenaje a Somoza en Granada, la oligarquía conservadora, y lo califican el libertador de Nicaragua. O sea, esa misma oligarquía. O sea, ahí estaban matrimoniados. La libertad impera, vivamos bien unidos en solo una bandera. Ahí viene el sol brillando y con el nuevo amanecer guía nuestro camino para siempre vencer. Patria y libertad, Sandino ya lo dijo, general de Niquinomo y de los hombres libres que luchan por su nación para obtener la paz y la liberación. Hay otra cuestión ahí de Sandino interesante que dice: siempre hemos pertenecido a la clase común y antes que solamente liberales somos más bien comunistas. El comunismo está aureolado de libertad. Jesús y todos los profetas siempre fueron comunistas. Nosotros le seguiremos en el camino de la tierra prometida del comunismo mundial. Te voy a decir la fuente porque es muy poco conocido esta declaración de Sandino. Esto está tomado de las obras de Sandino editadas por Sergio Ramírez Mercado, que no tiene ningún interés en demostrar que Sandino era comunista. En el tomo 2, página 174 de la edición de 1985, El Pensamiento Vivo. Repito, tomo 2, página 174 para los curiosos.
Otra parte de estas declaraciones en la que dice que el comunismo está orolado de libertad, del libro de Michel d'Hospital, Siempre más allá, página 84, editado en 1996 por el Instituto de Historia de Nicaragua. Ella a su vez cita sus archivos. La otra cosa de nosotros le seguiremos en el camino de la tierra prometida. El comunismo mundial está tomado de los archivos del Centro Histórico de la Infantería de Marina de Estados Unidos, documento número 11, rescatados por Richard Grossman, publicados por primera vez en La mística de Sandino de Alejandro Bendaña, en la página 193. Bueno. Ahí está, pues. Listo. La influencia de la Revolución Mexicana en Sandino. Al Chile. Recordate que él llega a Veracruz en momentos de efervescencia, y además en Veracruz hay un gobierno muy progresista, de carácter socialista, diría yo, que fue derrocado por las fuerzas dominantes de Veracruz. Pero además en ese momento hay una gran efervescencia en la Revolución Mexicana de qué rumbo se va a tomar, el enfrentamiento con los gringos por las reservas de petróleo, la Huasteca Company, etcétera, etcétera. Es decir, es un momento en el que llega Sandino, donde hay mucha discusión, mucha acción política, huelgas por todos lados, acciones callejeras por todos lados. Entonces, en ese momento es que Sandino llega a México y absorbe toda esa experiencia y hace relaciones importantes también. Después lo engañan y lo traiciona a Portes, ¿verdad? Cuando llega a México prácticamente lo secuestra y lo deja ahí arrinconado un par de años, pero en la formación de él, más que formación de influencia de la Revolución Mexicana, es de la lucha sindical y social que había en Veracruz, que lo influencian a él, la manera como se organizan, la manera como dirigen sus luchas y la manera como se enfrentan a los ricos de la época, ¿no? Sí, Sandino tuvo varias influencias en su formación. El liberalismo social, lo más avanzado pues del liberalismo en esa época. Luego está la Revolución Mexicana con su estadía en México, como decía el Chele, donde él fue sindicalizado y ahí pues se nutrió de las luchas obreras y toda una serie de cuestiones pues relacionadas. Yucatán y Veracruz. Ajá. Y la influencia marxista a través de los comunistas que se solidarizaron con su lucha, que participaron en su ejército. Farabundo Martí, que fue secretario de él, coronel del ejército defensor, y la influencia pues del movimiento Solidaridad Internacional, que era la Internacional Comunista. La solidaridad con Sandino fue organizada por la Internacional Comunista. Que después rompe, acordate. Que después se da un cambio de estrategia, porque la Internacional Comunista tiene una estrategia que es la del Frente Único Antiimperialista, y luego cambia a la estrategia de guerra de clase contra clase. Cuando hace ese cambio de estrategia, se adopta política sectaria. Entonces los comunistas mexicanos, que son los que mandan aquí en el comunismo latinoamericano en esa época, le orientan a Farabundo romper con Sandino, y a los comunistas que estaban con él entonces se van. Y luego los soviéticos reprochan a los mexicanos por la torpeza con la que están manejando la relación con Sandino. Cuando ya era muy tarde. Cuando era muy tarde. Cuando ellos habían interpretado de esa manera lo de la Internacional, el cambio de estrategia, pero también eso tiene que ver con que el mismo sectarismo y una mezquindad infinita llevó a los comunistas mexicanos a querer obligar a Sandino a hacer declaraciones contra el gobierno de Portes Gil, al que él llegaba a pedir ayuda, ¿me entendés? Él no podía meterse en los problemas internos de ellos ahí. Entonces, como él no lo hizo, ellos quedaron pues muy molestos con Sandino. Pero fíjate que Sandino da unas declaraciones interesantes cuando le hace una entrevista acerca de su separación con Farabundo Martí, y dice lo siguiente: Farabundo insistía en transformar mi lucha en una lucha por el socialismo. Yo estaba de acuerdo con todas sus ideas. Fíjate qué importante eso, ¿no? Yo estaba de acuerdo con todas sus ideas, pero le explicaba que por el momento no era eso lo que cabía y que mi lucha debía seguir siendo nacionalista y antiimperialista, que lo primero era defender al pueblo nicaragüense de la garra imperialista, echando de nuestro suelo a esos perros y a las compañías yanquis, y que el siguiente paso era organizar a los obreros. Pero nunca tuve, fíjate bien, esto es fundamental, pero nunca tuve ninguna disputa ideológica con él. ¿Ya? Esto está tomado de la misma fuente
de la página 366, el pensamiento vivo de Sandino, y la última parte, lo de que nunca tuvo ninguna disputa ideológica, de Maldito País, de José Román, en la página 137. Mancha libre sobre el cielo, aquellas nebulosas como hielos, son la pura apariencia del desvelo, del sueño que despierta en nueva mano, altura que se sube hacia lo humano, donde la estrella sabe que ese signo es el sombrero en alto de Sandino. Debajo del sombrero están dos alas, por un pueblo de pájaros guardadas. Si hay riesgo da el zanate campanadas, llamando a amaneceres que nos tienten. No sabe el corazón que de repente no es el todo cambió, nada es lo mismo. Es el sombrero en alto de Sandino. El amador se me rugama de ternura, más allá como un león y se apresura, se Guatemala todo y se me hondura, y sube a una escalera tan labiana que el sol todo asombrado lo reclama, le dice corazón vení, vení, vení conmigo. Es el sombrero en alto de Sandino. Todo parece casi seco en el planeta, en esta fragua. Y sin embargo, Managua, Managua, Managua en Nicaragua. La vergüenza se quita las enaguas y se desnuda toda, toda, toda revelada. Diriamba que anda enamorada de ese volcán humano tierno como un niño. Es el sombrero en alto de Sandino. Nicaragua ha sido esta vez invadida por su rotunda gana de ser pueblo. Es nuestro americano el compañero, es nuestra la cabeza y la idea y el sombrero. Son nuestras las fronteras, los aceros, con que hemos de cortar tantos entuertos, decirle más verdades a lo cierto, decirle más y más y más verdades a lo cierto, que el amador se nos rugama de tan vivo, que el amador se nos rugama de tan vivo. Es el sombrero en alto de Sandino, es el sombrero en alto de Sandino, es el sombrero en alto de Sandino. Forjando la unidad, de norte a sur se movilizarán